Bueno, el día de hoy les voy a platicar sobre el filtro de Upstaloop. No sé cómo se pronuncia realmente, pero lo voy a llamar así, Upstaloop. Es un método que pues, nos permite aproximar operadores fraccionarios y que se construye a partir de la gráfica de magnitud logarítmica, es decir, a partir de la gráfica de Bode. Para realizar esta aproximación se va a hacer una suposición, y es que los operadores fraccionarios requieren de funciones de distribución iniciales, y para el estudio que se hace a continuación se van a asumir que estas funciones son nulas para que las transformadas de Laplace que se muestran sean válidas. Primero empiezo con la transformada de Laplace del operador diferencial, es la derivada en el sentido de Riemann-Liouville de orden alfa aplicada a una función f de t, que se escribe como el producto de s a la alfa por la transformada de f. Para obtener su magnitud, ¿sí?, en Bode, se hace uso de la definición clásica. Entonces se evalúa con 20 logaritmo de la magnitud de s igualado a i omega. Sabemos que la magnitud pues es la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces, pues la parte imaginaria es omega, se eleva al cuadrado, se multiplica por alfa el exponente, y aquí se hace una simplificación. Por lo tanto, obtenemos logaritmo de omega elevado a alfa. Por regla de logaritmos, alfa como exponente pasa a multiplicar. Entonces la gráfica que se obtiene es una recta con una pendiente ascendente, ¿sí? Y esta pendiente tiene un valor de 20 alfa. Este mismo análisis se realiza para la integral fraccionaria en el sentido de Riemann-Liouville. Esto simplemente es el producto de 1 entre s a la alfa por f de s. Nuevamente, para obtener su magnitud se realiza el mismo tratamiento y obtenemos esta expresión, que únicamente difiere en el signo. Por lo tanto, la gráfica en su magnitud logarítmica pues va a ser una recta, pero con una pendiente negativa. De esa forma. Para construir la representación de Upstaloop se requieren unos bloques básicos, empezando con un filtro pasabajas con esta función de transferencia que es 1 sobre 1 más s sobre p, donde p es una frecuencia angular y es un polo, ¿sí? Entonces la gráfica se representa con sus asíntotas de esta forma. Tiene una región plana con una ganancia de 0 decibelios, ¿sí? Tenemos el punto de inflexión P y después de este punto una recta descendente con una pendiente de menos 20 decibelios, ¿sí? De esta forma se ve este filtro. Y el otro bloque básico es un filtro pasaaltas, cuya gráfica pues es esta, ¿no? Tiene una región plana con una ganancia de 0 decibelios y después de un punto de inflexión indicado con el 0 tenemos una recta pero con pendiente ascendente, ¿sí? Entonces, aquí lo que cambia pues es el signo. Ahora, el producto, bueno, no, sería la magnitud logarítmica del producto de funciones de transferencia se puede reescribir por propiedades del logaritmo como la suma de magnitudes logarítmicas. Entonces, esto nos permite sumar estas gráficas y componerlas en otros filtros. El primero que voy a formar es el que se muestra aquí en la imagen. Dibujé un filtro pasaaltas y extendí la línea recta para que concordase con la de abajo. Y un filtro pasabajas es este. Y
la condición aquí que se muestra es que el 0 es menor al polo. Por lo tanto, si sumamos las pendientes de estas gráficas, resulta el siguiente filtro, ¿sí? Donde tenemos una región plana provocada por esta parte, una región ascendente provocada por la suma de estas pendientes y otra zona plana, ¿sí? Provocada porque se anulan estas pendientes. Y pues la suma de funciones de transferencia de las magnitudes logarítmicas se puede representar en escala lineal como el producto. Por eso obtenemos esta función de transferencia que representa el filtro. Ahora, podemos cambiar la condición de que el polo sea mayor al 0. Perdón, que el polo sea menor al 0. Entonces obtenemos un filtro con la misma estructura que el anterior, pero donde la pendiente ahora es negativa, ¿sí? Observar que estos filtros aquí inician en 0 decibelios, terminan en 20 decibelios. Y el otro inicia en 0 decibelios y termina en menos 20 decibelios. Estas gráficas las nombramos filtro de adelanto-atraso. Ambas tienen la misma función de transferencia y la única diferencia es la desigualdad. Cuando el 0 es menor al polo, tenemos una recta con pendiente positiva que se asemeja a la de una derivada de orden entero. Y cuando el 0 es mayor al polo, tenemos una pendiente negativa, como la de una integral de orden entero. Aunque estas asíntotas no se obtuvieron analíticamente, se pueden obtener aplicando la magnitud logarítmica. Para ello, pues se evalúa la función en i omega y se obtiene su magnitud. Esto lo nombramos m de omega y resulta esto de aquí. Si evaluamos omega en 0, en z, en p y en el infinito, obtenemos 4 puntos. Estos puntos, cuando los evaluamos en el logaritmo, pues resultan ser los que definen las asíntotas del filtro de adelanto-atraso. Observamos que el logaritmo de 1 es 0, el logaritmo de este y de este pues son recíprocos, por lo tanto nos forman esta recta de aquí, y en el infinito es una constante. El filtro de adelanto-atraso se puede elevar a una potencia real y se vuelve irracional, ¿sí? ¿Y por qué? Primero que nada, es que esto no se puede representar de forma sencilla, ¿sí? Lo que hay que hacer es representarlo con una serie. Para lograr esto, primero se factoriza z y p, lo que nos hace que salga de esta forma. Y aquí en el numerador quedaría s más z y en el denominador s más p. Aplicando división polinómica a eso, obtenemos esta representación, lo que nos permite hacer uso del teorema del binomio. Esta parte de acá, ¿sí? Sería como 1 más x, esto sería el valor de x, y lo reemplazamos en el teorema. Con esto obtenemos una suma infinita. Y si agrupamos los términos que están acá, que es esta constante, este binomial y el numerador del filtro, en una función c que depende del índice k y del orden beta, obtenemos estos coeficientes de ponderación. Entonces, este filtro, el filtro de adelanto-atraso pues fraccionario, se interpreta como una suma infinita de transmitancias paralelas, ¿sí? Es lo que se ve aquí. Ahora, obtener la magnitud, la gráfica de magnitud logarítmica es muy sencillo porque ya sabemos la función m y cómo se ve. Cuando beta es igual a 1, es decir, cuando es de orden entero. En el caso para z menor a p. Y cuando está elevado a una potencia beta, lo único que hay que hacer es aplicar la regla del logaritmo
del exponente baja multiplicando. Entonces, en la gráfica, ¿cómo se ve? Simplemente disminuye la pendiente de la misma. Lo vuelvo a hacer y listo. Para obtener la otra gráfica, en el caso de que z es mayor a p, sucede exactamente lo mismo. La pendiente debe disminuir y se ve así. Sabiendo esto, podemos introducir el método de Oustalub. En este caso nos vamos a enfocar en aproximar la derivada fraccionaria a partir de estos bloques, ¿sí? De estas gráficas. Y lo primero que tenemos que saber es cómo se ve la gráfica de la magnitud de la derivada fraccionaria ideal. Para esto pues vamos a calcularlo rápidamente. Se hace con 20 logaritmo de s evaluado en i omega elevado a beta. Sabemos que la magnitud es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y todo eso se eleva a un medio. Entonces nos queda omega elevado a beta, ¿sí? Y por regla de logaritmo pasa a multiplicar. Entonces la gráfica es una pendiente positiva. Ahora, lo que queremos hacer es usar estos bloques para aproximar esta gráfica de esta forma, ¿sí? Vamos a dibujar múltiples filtros con esta trayectoria y podemos formar una especie de escalera. Esa escalera está definida para un rango acotado de frecuencias, que es omega L y omega H, la frecuencia mínima y la frecuencia máxima, donde nuestra aproximación será funcional, donde se tendrá el comportamiento fraccionario. Hay que observar que en esta escalera hay una distancia en el paso llamado alfa y una distancia de la proyección del contrapaso en su horizontal llamada eta. Estos parámetros definen la aproximación y cada uno se denota con esta función de transferencia y se representa con d sub zi p sub i, que son los puntos de inflexión del filtro. Ahora, realmente lo que estamos aproximando es el comportamiento del filtro de adelanto a trazo evaluado en omega L y omega H. ¿Sí? En su gráfica exacta se ve de esta forma y sus asíntotas de esta. Observamos la pendiente que es de 20 beta decibelios. Ahora, lo que nos debemos preguntar es ¿cómo vamos a cambiar la inclinación sin modificar esta pendiente? Bueno, hay que mover los parámetros de eta y de alfa. Y aquí el primer ejemplo. Cuando eta es igual a alfa, tenemos una pendiente, ¿no? Ahora, cuando eta es mayor a alfa, vemos que la pendiente ha aumentado. Y cuando eta es menor a alfa, la pendiente disminuye. Entonces, esa es la intuición detrás del método de Oustalub. Es muy sencilla, simplemente hay que cambiar los valores de alfa y de eta y a partir de filtros, ¿sí?, de orden entero, aproximamos un comportamiento fraccionario para un rango de frecuencias omega L, omega H. Esta gráfica de escalera la podemos definir con el mismo método que usamos para construir los bloques de adelanto a trazo. Para ello, intercalamos múltiples filtros, paso bajo y paso alto. En este caso yo he empezado con un filtro que contiene un 0, ¿okay? Un filtro paso alto, después un paso bajo y así sucesivamente. Ahora, si proyectamos las diferencias de pendientes y las graficamos en otra recta, obtenemos nuevamente la escalera. Esto es realmente lo que está sucediendo con la aproximación de Oustalub, ¿no? Estamos agregando las múltiples gráficas
cada una con la misma estructura de orden entero, es decir, una pendiente de 20 decibelios y su parte plana antes y después de las frecuencias que la definen, después de P sub i y Z sub i. Ahora, la gráfica que se obtiene aquí es el resultado de la suma en escala logarítmica de las funciones de transferencia. Y esto se puede representar como un producto de funciones de transferencia a bloques en escala lineal. Es decir, si yo sumo las magnitudes logarítmicas de cada uno de estos filtros, yo puedo decir que es la magnitud logarítmica del producto de estos filtros. Y esto se ve en escala lineal. De esta forma, ¿no? Cada bloque, pues cada segmento de la escalera lo representa un bloque de adelanto a atraso con sus frecuencias Z sub i y P sub i. El producto lo nombramos D sub n y es en sí el filtro de Hausdorff. Esta es la función de transferencia que nos va a aproximar el comportamiento fraccionario. Aquí cumpliendo la condición de que cada polo es mayor a cada cero. Y aquí rápidamente podemos definir la integral fraccionaria, únicamente evaluando en menos beta. Y esto en el filtro se obtiene intercambiando el numerador con el denominador, manteniendo la misma condición o manteniendo la estructura del filtro y cambiando la condición. Ahora, la pregunta que surge es ¿qué valores le voy a poner a P y a Z para que se cumpla esta relación? Bueno, para ello vamos a dibujar nuevamente la gráfica, la aproximación, ¿sí? Donde la línea punteada pues es el filtro de adelanto a atraso fraccionario, ¿sí? Es la asíntota de ese filtro, y pues la escalonada es la aproximación de Hausdorff. Para ello vamos a definir ciertos valores, ciertos parámetros, ¿sí? El primero de ellos es el logaritmo de alfa, que es la distancia entre un polo y un cero, ¿sí? Esto en escala logarítmica. En escala lineal, pues quitando los logaritmos, obtenemos que es una razón entre el polo y el cero, ¿ok? De ahí se define la distancia eta como el logaritmo de un cero y el polo previo, ¿sí? Entonces lo que se define aquí, la distancia de acá para acá, y quitando los logaritmos obtenemos la relación lineal que es eta igual a z sub i más 1 entre p sub i. La siguiente relación es la distancia que hay de 0 a 0 y de polo a polo. Es decir, el logaritmo de alfa más el logaritmo de eta lo definimos como r. Y ya en escala lineal obtenemos por propiedades de logaritmos que r es igual a alfa por eta. También para definir r, pues es la cantidad de etapas que queremos entre el ancho de frecuencia para el cual queremos la aproximación. Es decir, el logaritmo de omega h menos el logaritmo de omega l entre n, que es el número de etapas. Aplicando leyes de exponentes, leyes de los logaritmos, ¿sí? Pues 1 sobre n, la resta me crea la división y eso está dividiendo, es decir, está multiplicando con 1 sobre n, pasa como exponente. Eliminando los logaritmos encontramos la relación lineal de r. Además, si tuviéramos ya conocido el valor de r, de omega h y de omega l, podemos obtener el número de etapas. Pero ya que es un número entero, hay que redondearlo con la función techo. Ahora, el filtro, si lo definimos así, no queda centrado. Nos quedaría primero esta punta al inicio y
el inicio de otro filtro en esta parte, ¿no? Entonces lo que se hace es desplazarlo medio logaritmo de eta al principio y pues al final también queda desplazado con esta distancia. Y esto se define, por lo tanto, el primer cero está definido como el logaritmo de omega L más un medio del logaritmo de eta. Ya en escala lineal se ve de esta forma. Y el primer polo, pues igual, ¿no? Es el logaritmo de z1 más el logaritmo de alfa. Y en escala lineal, pues el polo 1, el primer polo, es igual a alfa por z1. Ahora, nos damos cuenta que los ceros pues están distanciados con r. Entonces el logaritmo de r más el logaritmo de zk más zk menos 1, es decir, el 0 que queremos es igual a la distancia r más el 0 pasado. En escala lineal, eliminando logaritmos, obtenemos esta ecuación. Ahora, si yo defino a z sub 1 igual a mu, donde mu es este valor que viene de aquí, y empiezo a usar esta función recursiva, entonces digo que z2 es igual a r por z1, igual a r mu. Lo hago para z3 y así hasta z sub k, lo que resulta en esta relación de potencia. Entonces ya hemos obtenido una formulación recursiva para obtener los ceros y una formulación como potencia. De la misma forma se obtiene el valor para p sub k. Lo único que hay que hacer es multiplicar por alfa para desplazarlo de forma recursiva y de forma de ley de potencia. Tenemos que el primer caso para k igual a 1 y los casos siguientes para k mayor a 1. Lo único que necesita quedar determinado es el número de etapas con las que quieres el filtro, el valor de la frecuencia máxima y el valor de la frecuencia mínima. Con eso ya encuentras los polos y los ceros. Este video hasta aquí ya se ha vuelto bastante largo y lo voy a cortar. En el próximo les voy a explicar cómo corregir esta discrepancia que hay en la ganancia del filtro de las aproximaciones con el ideal. También cómo representarlo como un espacio de estados diagonal y cómo implementarlo en MATLAB. Bueno, pues gracias por ver esta primera parte.